Gracias a Dios, bien. Sí, ¿verdad? Con este clima tan extrañito, ¿verdad? Cambiante. Sí, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Aquí en Cobán, noches. frío. Buenas noches. Frío. 55, 6, 1. Ahorita iniciamos. Yo por rato siento calor y por rato siento frío y es una cosa extraña. Ok, somos... Yo creo que ya estamos casi todos, ¿verdad? No, falta alguien. Ok. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión del módulo Historia Social de la Muerte y el Morir. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí, por darnos la oportunidad de llegar a su hogar o el lugar en donde se encuentre. El día de hoy vamos a hablar sobre la era cosmopolita y quisiera únicamente invitar a alguien, por favor, como lo hemos hecho estas últimas sesiones, invitar a alguno si desea apoyarme con hacer una reseña, un resumen de nuestra última sesión o todas, como guste. Pero a ver, ¿quién me ayuda? Empezamos con la era de piedra, donde no había temor a la muerte, no se sabía nada, la gente tenía poca expectativa de vida. Luego ya pasamos a la era pastoral, donde ya se empezó a conocer la agricultura, ya dejaron de ser nómadas, empezó a aparecer el sedentarismo. Luego pasamos a la edad de la vida en las ciudades, donde ya aparecen ciertos profesionales que brindaban la ayuda a las personas para darles la calidad de vida y el bien morir o la buena muerte. Los sacerdotes, los médicos y los abogados. Y ahora que entramos a la era cosmopolitana, que me supongo que es todo lo que estamos viviendo a partir de la Revolución Francesa, si no estoy mal, para nuestros tiempos, con todo el mundo y todo lo acelerado que vamos con las tecnologías y la ayuda de, pues es tanta la tecnología que nos estamos volviendo tan individualistas que cada quien en su mundo, ¿verdad? Estando juntos, cada quien con sus teléfonos y con sus cosas por aparte, aunque estemos en grupo. Entonces me imagino que por ahí vamos por la era cosmopolitana. Por Y ahí vamos. Muchísimas gracias, Lorena. ¿Alguien más? Ok, vamos a ver. Hemos visto durante estas semanas manejo de las muertes, la buena muerte, la mala muerte, la muerte inentendida, ¿verdad? Que había un poco de una situación, ha surgido una situación a raíz de la enfermedad y el sufrimiento sobre el tema de la muerte. Hemos visto durante esta semana representaciones y aspiraciones de la buena muerte, la habilidad de lograr esta buena muerte o gestionarla de mejor manera, realmente radica principalmente en un prerequisito, algo irónico,
y es tener o mantener una salud razonable, ¿verdad? Porque fue a través de la salud donde empezamos a ver todo esto que hoy tal vez, no sé, tal vez ustedes coincidan, que es la base para ese tabú que hay en torno a la muerte, ¿verdad? El sufrimiento y el miedo. Entonces, si alguien muere repentinamente, por ejemplo, esto podría, no necesariamente, pero podría borrar la oportunidad de preparar un alcance central de la buena muerte, como hemos visto durante estos procesos. Y si no existe una preparación para la muerte, se considera una mala muerte según lo que hemos visto. Desde la perspectiva de tener un proceso, esto en base a nuestras sesiones anteriores, como les decía, ¿verdad? Y recuerden que la tasa alta de muertes y malas muertes mantuvieron a las sociedades en una alerta ideológica, por así decirlo, ¿verdad? Porque fue cuando nacieron o surgen estas nuevas ideologías o interpretaciones. Y estos son los motivadores culturales clave y las razones por las que la buena muerte sigue siendo una idea en lugar de ser una realidad generalizada. Se ve a la muerte como una idea, como algo, ¿verdad? Que pareciera lejano cuando es innato al ser humano, ¿verdad? Yo les decía, y es mi pensamiento, una vez somos concebidos en el vientre de nuestra madre, automáticamente el proceso de morir también está activo. Algunas historias serán largas, historias de vida, algunas historias serán cortas, pero la fecha de muerte está dada. Entonces, el concepto de morir se convirtió enteramente en un modelo económico y privado. Alejado de toda la consideración comunitaria, se volvió un concepto personal, según lo que vimos. La preparación hacia la muerte formalmente se prescribió a un concepto personal que inicia con el ya tomar en cuenta a la comunidad para las decisiones ahora, ¿verdad? En la última sesión, antes veíamos que era personal, ahora en la última sesión vimos que ya era como más de comunidad porque ya había unos nuevos actores. Pero sí se volvió un acto de estatus. El nacimiento nos surge, el nacimiento de las tradiciones y por supuesto tendencias de la época, como eso de los trendings que hay ahora de cortar pastel y que si es rosado y que si es celeste, pues así también surgieron, hagan de cuenta, así como vieron nacer eso, así también surgieron el poner velas, el llevar un ataúd, el poner flores, el hacer las cartas, todo esto, ¿verdad? La situación económica considerada alta o media daba libertad a crear esas normas internas en cada familia. La muerte también ahora representa el perder el control de la dignidad y la paz mental. La muerte, por supuesto, que no se puede o podría detener, ¿verdad? Ha intentado todo por detenerla, pero pues no se puede detener. Antes no había cura para todas las personas, ni consolación tampoco, pero sí se podía ya manejar o gestionar de la mejor manera y ya había quienes hacían esa labor, ¿verdad? A mí me gusta mucho un filósofo que se llama Iván Illich, es ruso, y él observó la muerte y sus conceptos nuevos lo llevaron a pensar que la clase media era quien determinaba las nuevas tradiciones y los médicos quienes administraban junto al sacerdote y el abogado. Así es que esto era para mí mi resumen de la semana pasada y podemos ver que las cosas que un día fueron simples, hoy son complejas. Las cosas que un día fueron complejas, hoy son muy simples. La mentalidad o el pensamiento cosmopolitano ha puesto al moribundo realmente de cabeza. La muerte en el mundo de hoy está llena de pruebas, demonios y peligros.
y el viaje al otro mundo para unos es un dulce reencuentro, como algunos hemos manifestado aquí, y para otros es una mera nada. Es simplemente morir, ¿verdad? Entonces vamos a ver dentro de esta sesión el crecimiento exponencial de la modernidad, el contexto social y físico de la modernidad, el contexto epidemiológico de esta era. Vamos a ver un resumen de la muerte cosmopolitana y como último tema vamos a conocer este pensamiento que se llama el nacimiento de la muerte, es una propuesta del nacimiento de la muerte vergonzosa. Entonces, el organismo más pequeño en el mundo y la mayor causa de muertes en el mundo hoy en día es el virus. Son tan diminutos que pueden invadir las bacterias. Ellos viajan suavemente sin poder reproducirse ellos mismos. Ellos necesitan replicar toda su maquinería en otros seres o animales para reproducirse. En otras palabras, los virus son como parásitos. Aquí el hecho es que somos organismos vivos, ya sea que seamos una mujer, un hombre, una jirafa o un árbol. Todos tenemos en común que somos portadores de información. Y esto nos lleva a un tema muy importante. Toda la información que manejamos es ancestral. Yo les he hablado mucho, a mí me gusta mucho hablar del término sabiduría ancestral, porque esta es una recopilación de está en nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros hay sabiduría ancestral, porque lo hablamos con nuestros abuelos y porque nuestros abuelos seguramente nos hablaron de lo que hablaron con sus abuelos. Y se ha modificado permítanme, aquí está. Esto de compartir información, por supuesto que se ha modificado y en esta era podemos ver actualmente que frecuentemente se conversa, permita, se abren micrófonos y me golpea el oído. Ok. Podemos ver ahora, se conversa más sobre la modernidad y hay teoristas sociales como Manuel Castel que consideran que la sociedad nació en redes, es una red. Lo que él describió como el nuevo mundo es una red. Esto inició en los años 60, miren qué casualidad, porque Viktor Frankl, Cicely Sanders, Elizabeth Kubler-Ross y muchos grandes pensadores en los años 60 tuvieron como este boom, ¿verdad?, de información. A finales de los 60, inicios de los 70, con la revolución de la telecomunicación. Él dice que el poder no solo reside en las instituciones, ni siquiera en el Estado o en las corporaciones grandes, sino que está localizado en las estructuras, en las redes que son estructuras de la sociedad. Les recomiendo mucho este libro, no lo he encontrado en español, pero les recomiendo que puedan leer este libro para que podamos entender también cómo es que surgen tantos pensamientos dentro de nuestras comunidades. Y tenemos aquí a Anthony Giddens. Él coloca esta explosión de la telecomunicación o las redes como una sociedad de consumo, posmodernidad, postindustrial, postcapitalismo, como quien decía, quien nos hizo el resumen, y como la alta modernidad. La situación es que para los comentaristas o los teoristas del tema de la muerte, pareciera como que hay una sensación de una repentina aceleración en la vida tecnológica que surgió. Hay mucha velocidad. Eso también nos decía nuestra compañera, ¿verdad? Esto, postguerra, postmodernidad, postindustria, ha traído velocidad. Hoy
Eh, permítanme que esto me... Aquí estamos. Dentro de los académicos hay cierta conmoción acerca de exactamente cuándo nos volvimos modernos y cuándo nos volvimos modernos siendo tan diferentes. ¿Cuándo o cómo se hizo moderno el código Morse en comparación con el email? ¿O cómo es moderno, cómo fue moderno el barrilete en comparación con un jet? Entonces, más allá de cuándo, yo considero que es relevante saber o conocer cómo nos volvimos tan diferentes hoy a lo que éramos en las otras eras. ¿Cómo? En otras palabras, parte de la creciente obsesión de las diferencias entre modernidad y posmodernidad es parte de las crecientes diferencias de la identidad personal. Hemos visto muchos cambios. No hay nada, no hay duda, ¿verdad? Que no hay nada más diferente que en Guate. Vamos a ver si puedo abrir esto ustedes, porque la vez pasada no me lo abrí. Somos personas muy diferentes. Vamos a ver. Voy a bajar mi presentación para... ¿Dónde estoy, Wendy? Vamos a ver si me abre el link. Ok, permítanme, así puedo verlos y unirlos a esto. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Sí, sí se puede ver. Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de la capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre es exclusivo. Sin embargo, ¿Sí pueden escuchar? Se le dijo que No muy No, bien. No, muy bien. se escucha bajo, Wendy. pero pueden verlo. Eso sí. Verlo Sí. 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 Ok. Entonces puedo aprovechar que se escucha abajo. Somos muy diferentes hoy. Somos muy diferentes a las personas que vivieron en la Primera Guerra. Miren, hoy pasé por ahí. Esto es... Espérenme, quiero volverlo a ver. Es la biblioteca, lo que iba a ser la Biblioteca Nacional. Esta es la MUNI, ¿verdad? Somos muy diferentes a los que éramos. Nuestras ideas acerca del matrimonio y la familia, la lealtad a la patria, nuestros gustos y todas las experiencias con la música y sus letras. Ustedes, por Dios, esas letras de la música de ahora a mí me crispa un poco. Para mencionar algunas cosas marcadamente diferentes, vemos en 1600 el descubrimiento de la experiencia de vivir en la ciudad versus vivir en el área rural era muy diferente a aquellos que vivían en los mismos lugares. Hoy vemos diferencias de comunicación y transporte, por ejemplo. Y yo mencionaba hace unos días, permítanme, les voy a enseñar otra Guatemala. Yo mencionaba hace unos días que mi abuelita iba en carreta al Pulté y tardaba yo no sé qué cantidad de días en llegar al Pulté. Vamos a ver. Esto es hoy, el año pasado. En la misma calle que estábamos viendo, solo que más al fondo, digamos. Ya vemos tendido eléctrico, unas estructuras más altas.
Por supuesto, la Torre del Reformador. Vemos muchas diferencias, muchísimas diferencias. ¿Por qué les mostré los videos? Porque no logramos ver muchas veces las diferencias en nuestro, permítanme ustedes dónde estoy, aquí. No logramos ver muchas veces las diferencias en nuestra vida, tal vez porque no lo vivíamos antes, tal vez porque no somos de la época, tal vez porque no vivíamos en esa ciudad, pero la Guatemala de hoy es muy diferente a la Guatemala de cuando yo era chiquita. Sí pueden ver la presentación donde dice Guatemala de antes. Sí, sí se ve. Ok, entonces tenemos que las personas que vivieron hace 10,000 o 12,000 años eran muy diferentes a los que vivieron hace 200,000 años. Muchísimo, muy diferentes. Y podemos observar que en cada periodo de la historia humana hay un común y es la necesidad de compartir información por vista o por relato. Esto es un constante del desarrollo, de la necesidad del desarrollo humano. So, permítame, voy a cerrar la puerta. Ok. Y entonces tenemos las características de la tradición oral, que así es como iniciamos la obtención de todos estos recursos que dan base a nuestra historia, ¿verdad? Que fundamentan nuestra historia. Identidad, la tradición oral se ve a través de la identidad cultural y la memoria colectiva. Y la tradición oral son las narraciones, historias, canciones, leyendas, fábulas, mitos, refranes, adivinanzas que se han pasado de generación en generación hasta nuestros días. Y su función principal es transmitir y preservar saberes, tradiciones y conocimientos ancestrales de cada comunidad que cada comunidad considera importante. Un libro que nos muestra mucho de esta tradición oral es la Biblia. Yo creo que en algún momento les dije que un libro de consulta histórica importante para el ser humano sin intención de moverlo como un libro religioso o evangelizar o adoctrinar a alguien. La Biblia es un libro que nos permite conocer la historia. Es un libro, para mí no solo es un libro base de mi fe, sino que también es un libro histórico. Y en la Biblia vemos, por ejemplo, la tradición oral a través de los escribas. Los escribas eran una tribu que se dedicaba a eso, a escribir. Eran los escribas, eran aquellos que hacían todo que resguardaban la historia, ¿verdad? Ok. Dentro del contexto social y físico de la modernidad, van a ver que todo esto se une. Parece un rompecabezas, pero todo esto se une. Vemos, ¿verdad? La globalización conectó individuos a gran escala a través de las redes. Mumford, que lo conocimos las semanas pasadas, nos dice que la revolución de la agricultura hace 12,000 años o la revolución de la industria hace 200 años, su principal impacto significativo fue la capacidad del ser humano de propagar la información. Y él añade que la transformación humana siempre ha sido global y que se le atribuye a la conexión y al compartir nuevas ideas.
Entonces vemos, porque vimos, ¿verdad? En algún momento el mapa, cómo estaban dividida la agricultura, por ejemplo. Entonces, el hecho de que los egipcios sembraran plantas que no eran locales para su tierra, nos sugiere que el compartir a través de mercadear o hacer negocios era una base de sus prácticas antiguas. Y se consideró que nuestros primeros pasos por la tierra fueron compartiendo información, aunque fue un proceso lento. ¿Cómo empezamos? Empezamos a través de la vocalización. Estos se llaman sonidos guturales y que era así, ¿verdad? Que se empezaron a crear los sonidos y las palabras. Primero nuestros ancestros vocalizaron, luego hablaron, luego dibujaron y así nació el proceso de comunicación. Y entonces, Montfort nos da un ejemplo. En 1908, arqueólogos en la ciudad de Creta, la isla de Creta, en el Palacio Minos, descubrieron unos discos de barro. Y son discos de barro horneado, que tenían unas escrituras que aún no se han descifrado, pero lo impactante de este hallazgo es que encontraron 48 discos iguales, idénticos. Y yo me imagino como los picapiedras, ¿verdad? Que vemos que anda con el piedriórico bajo el brazo, Pedro Picapiedra, algo así. Eran unos volantes, dice Montfort, como un método de comunicación, como un libro, digamos, de barro en disco. Y fue hasta el año 2500 después que la imprenta, o sea, esto fue él cree 2500 años, no, más, como 3000 años. 2500 años después de que se crearon estos discos, es que nace la imprenta en China, o más años. Aunque la imprenta llegó a través de la continua migración, las guerras, las exploraciones y las colonizaciones hicieron que las ideas se volvieran más notorias, más cercanas. Y nuevamente podemos ver la velocidad con que la información empezó a circular. Alguna vez les mencioné que mi papá dice que lo que alguien pensó, otro ya lo está desarrollando, ¿verdad? Que es como un clic en la atmósfera o en el ser humano. Lo que uno piensa, otro ya lo está desarrollando. O que donde se desarrolla un pensamiento, alguien más también lo está pensando. Como parte de la evolución. Y como ejemplo vemos, por ejemplo, que 1000 años antes de Cristo se hace o se inventa el barrilete. En 1903, los hermanos Wright hicieron un vuelo experimental, su primer vuelo experimental. 3 décadas después, se inicia la era de la aviación comercial y 40 años después, nacen los vuelos a la luna, ¿verdad? Y podemos notar cómo las fechas, ay Diosito, como las fechas o los periodos son cada vez más cortos en la innovación. Veamos otro ejemplo. Tenemos en 1833 a Charles Babbage, que desarrolló la calculadora para problemas astronómicos y era un mecanismo de comunicación. Ok. 10 años después, en 1844, tenemos a Samuel Morse, que inventó el telégrafo. 25 años después, el doctor Alexander Graham Bell
que inventó el teléfono. Y 25 años después, a Marconi, que inventa la radio. Entonces, sobre estos descubrimientos o inventos se sustenta el invento de la computadora, por supuesto, y el uso de la tecnología en los años 80 y en 1999 que nace la web global. Si tienen algún comentario, recuérdense que pueden en cualquier momento hablar. Escuchar la radio daba una idea. Yo recuerdo cuando era chiquita, ya teníamos televisión en nuestra casa. Había blanco y negro y había color. Yo tengo 49 años. Pues hagan de cuenta que hace 42 años, yo recuerdo que mi abuelita paterna disfrutaba muchísimo las radionovelas. ¿Alguno aquí escuchó las radionovelas? ¿Verdad que sí? Sí. Ah, ¿verdad que? Sí. Ay, ustedes, esa cosa era emocionante, porque lo graban a través del sonido y se abre la puerta y ¡uy! Aquella puerta, ¿verdad? Y venían caminando y pam, 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 los pasos. Era muy emocionante. Y podíamos tener una idea de lo que estaba pasando. Pero la llegada de la televisión realmente cambió todo. Y aquí ya vemos un cambio significativo en los roles, en los hábitos y en los valores. Otro cambio significativo del siglo XX es, por ejemplo, la liberación femenina, los derechos universales, el ecumenismo. Es parte de estos cambios que generó la llegada de la televisión y de la modernidad y posmodernidad. Surgen nuevas preguntas como sociedad, nuevos cambios en los gobiernos sobre política, sobre economía, sobre cultura. Mi abuelita, la mamá de mi papá, fue una de las primeras mujeres en ser directora de escuela. Ella trabajaba para el Ministerio de Educación y estos cargos eran casi solo para hombres. Y ella fue una de las primeras mujeres en Guatemala en poder ser directora de escuela y también fue una de las primeras mujeres en emitir su voto, porque antes las mujeres no podíamos emitir nuestro libre voto, ¿verdad? Entonces, en el tema de la muerte, también se ha modificado la forma en que nos relacionamos con la religión y la forma en que conceptualizamos el más allá. Este pensamiento se ha transformado gradualmente. Por ejemplo, en Alemania, imagínense que es la tierra del nacimiento de la era protestante cristiana. Fue en Alemania donde surgió esto de la protesta. Vemos ahí, ellos hicieron una encuesta y ellos dicen que en 1950, permítanme que alguien tiene un micrófono y perdón, las interrupciones, pero en 1950 el 50% de los adultos que se encuestaron decían que creían en el más allá, creían en este proceso de transición. 1950. En 1990 el número cambió. Únicamente el 31% creía en una vida eterna, en ese más allá a través de una fe. Y en el 2000, el 26% creía en este más allá. Esto nos lleva a pensar que el tema de la vida después de la muerte se volvió meramente un tema de reunión con los seres amados.
y ya no es un tema que tenga o que cuente con la presencia de Dios en él, sino que quienes creen, según esta estadística, en esta más allá, ya no como una vida eterna, sino simplemente como un más allá, lo consideran únicamente la oportunidad de reunirse con sus seres amados, lejos de un tema religioso como la vida eterna. Él es el doctor Hans Kuhn, creo que ya les mencioné un poco de él, van a escuchar más de él en el curso que se llama Religiones Comparadas o Cosmovisión. Y el doctor Hans Kuhn fue un teólogo muy importante. Él no estaba muy de acuerdo en el tema de la vida después de la muerte. ¿Por qué? Él decía que ese tema era un distractor que no permitía que las personas profundizaran en su fe, sino que únicamente las personas se concentraban en el evento de la transición y no en la creación de un estilo de vida que les garantizara la vida eterna. Él es un teólogo católico. Van a leer un libro de él, chiquito pero muy bueno. En esta era cosmopolitana, donde lo que pasa en Medio Oriente, que es lejanísimo, Medio Oriente, tan lejano, afecta mi entorno casi inmediatamente, donde la contaminación en China, por ejemplo, me afecta directamente a mí, a nosotros, nos afecta y muy rápido. Por ejemplo, en el consumo de esos productos, la vida y la muerte se ha transformado porque la vida y la muerte de aquellos que afectan mi vida y mi muerte afectan las de todos. Ahora es todo más rápido. Dentro del contexto epidemiológico, vemos que hasta hace 150 años, las comunidades rurales y urbanas fueron objeto de olas de epidemias, varicela, fiebre escarlata, cólera, tifus, malaria, la fiebre amarilla, fiebre amarilla creo que dijimos que se llama, y de 350 millones de casos anuales de estas enfermedades, hoy en día solo hay 1% de muertes por esos casos. Yo me puse a ver estas cifras de COVID hoy, que dice que es el virus, ¿verdad? Más mortal y más cercano que puedo referir yo ahora. Dice que 702.925.044 personas fueron contagiadas o han sido contagiadas de COVID. Y menos del 1% han fallecido. Quiere decir que los índices de mortalidad han descendido. Esto ha sido gracias a los avances de la medicina y al manejo de la misma, a la alimentación, a la higiene y, por supuesto, a las vacunas. Miren ustedes, el COVID es un tema que realmente transformó la sociedad, transformó al mundo. Aún así, aunque es dolorosísimo porque han sido 3, 4 años en los que hemos visto muchísimo sufrimiento y muchas personas aún viven con las secuelas del COVID. Hoy por hoy, menos del 1% es el que ha fallecido, pero cuando eran las épocas más fuertes de COVID, esos números jamás se hubieran pensado, ¿verdad? Entonces, ahora vemos, por ejemplo, que la expectativa de vida en Japón en 1911, entre 1911 y 1920, la expectativa de vida del japonés era de 75 años. Menciono a los japoneses porque es la comunidad más longeva en el mundo. En 1960 hay otro informe que dice que la expectativa de vida ya llegaba a los 100 años.
y eh, ya había una comunidad de personas de 100 años. Pero en el año 2000, más de 8.500 personas, eso es hace 24 años, más de 8.500 personas tenían más de 100 años como expectativa de vida en Japón. Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos que dice que fue hecho sobre 10.900 personas mayores de 50 años, encontró que las enfermedades y el deshabilitarse, o sea, retirarse, digamos, por algún padecimiento, o retirarse por la edad, ¿verdad? Jubilarse, tenía una relación grande con el estatus socioeconómico. Los más pobres, dice este estudio, se enferman más. ¿Por qué? Porque tienen menos acceso a la prevención. Y ahora vemos mayores casos de demencia, que es una enfermedad crónico-progresiva que afecta el cerebro, pero que es puntero entre las enfermedades hoy en día. El Alzheimer, las diabetes, las enfermedades cardíacas, la obesidad, el SIDA, el COVID, las secuelas de COVID, son las principales enfermedades. Aún así, hoy en día, la expectativa de vida es mayor a 75 años en casi todos los países del mundo y se cree que el 25% de la población global es un adulto de la tercera edad. Y ya no solo hay tercera edad, ¿verdad? Ustedes, ahora ya hay cuarta edad. Por ejemplo, yo vivo en mi casa con 2 adultos de la cuarta edad y con un adulto de la tercera edad. Y ahora no solo vemos a las enfermedades como estadísticas dentro del tema de la muerte, sino tenemos, por ejemplo, guerras, esta guerra activa que hay en Ucrania ahorita, ¿verdad? Entre Ucrania y Rusia, migración regular, la migración irregular, el estrés, la delincuencia, la política, los accidentes en el transporte, etcétera. Saben que hay lugares en Europa que se llaman ciudades grises. ¿Y por qué se les llama ciudades grises? Porque hay más adultos que niños. Nosotros, por ejemplo, en Guatemala somos una sociedad joven, así se le llama. No quiere decir que todos seamos jóvenes, ¿verdad? Aunque sí lo deseamos. Sino quiere decir que es una sociedad joven porque hay más niños, nacen más niños durante esta expectativa de vida alta, ¿verdad? Hay más nacimientos y hay menos adultos mayores. Creo que por familia hay un rango de 3 niños, perdón, por familia en Guatemala. Y entonces, morir en el mundo moderno cosmopolitano, esta idea de las enfermedades ahora son un proceso largo y progresivo. Han generado que se hagan profundas investigaciones para evitarlas o para aminorar sus efectos. En esta era cosmopolitana, una muerte larga o un proceso largo no necesariamente ha generado buenas muertes o muertes bien manejadas. De hecho, una buena y bien manejada muerte ocurre, por ejemplo, ahora en hospitales modernos, muchas veces muy costosos, o en hospices, ¿verdad? Un hospice es un lugar donde las personas van a bien morir, que tienen acceso a medicamentos, a tratamientos, a equipo interdisciplinario y equipo médico. Entonces, para quienes no tienen acceso a este sistema costoso, realmente es extremadamente difícil y retador y también estigmatizado. Recuérdense ese término, el tema de morir. ¿Por qué? Porque todos deseamos morir en nuestros propios términos.
cosa que no siempre sucede en la era cosmopolitana. Y uno de esos factores podría ser, por ejemplo, la enfermedad. Si no tenemos acceso a un seguro médico que cubra, por ejemplo, el cáncer, ¿alguien sabe o tiene idea de cuánto cuesta aproximadamente un tratamiento de cáncer en Guatemala o en su país? Aquí en Quetzaltenango más o menos creo que está en un, si es por lo privado, el 25,000, pero es Cada, como 2 sesiones nada más. exacto. ¿Alguien más? Depende Ahora me del estaba, hospital, depende del hospital, Wendy, porque en el caso de mi hija, bueno, era increíble, ¿verdad? La última vez que estuvo en el hospital, hubo una inyección que el doctor le puso que costó, creo que 36,000 quetzales, ¿verdad? Sí, así es. Yo siento, y si me permiten decirlo, es que todo eso de los hospitales, los médicos, los medicamentos, es un negocio, ¿verdad? Que se ha perdido completamente lo que es esa sentir que no son cosas lo que están tratando, sino son seres humanos, ¿verdad? Es increíble. Yo en esa época le recetaron a mi hija un medicamento para darle hambre porque no tenía casi apetito, entonces lo trajeron de una vez del hospital, pero en el hospital costó 960, creo yo. Y yo pregunté por curiosidad en la farmacia y costaba 320. Ay, Diosito. Entonces, es un puro negocio, Wendy. Es muy triste, pero es un puro negocio. En mi caso, por lo menos así lo sentí, ¿verdad? Claro, claro, así es. Sí, sí, sí es costoso. Ludi o Lubdi, perdón, habías levantado la mano. Un tratamiento de cáncer aproximadamente requiere de 1 millón de quetzales. Tratamiento completo. Como decía nuestra compañera, hay medicamentos que la dosis cuesta 36,000 quetzales. Eso está fuera del acceso del 60% de la población guatemalteca. Si no es que más, ¿verdad? Eso es costoso. Entonces, ahora el tema de la buena y bien manejada muerte tiene que ver con este tema económico y con los accesos a estos hospitales o hospices. El seguro social es un buen recurso, ustedes, muy buen recurso. Tienen una atención y tienen servicios contratados realmente buenos. Otros que no tanto, ¿verdad? Pero muy buenos. Yo tengo muy buena experiencia en el seguro social. Entonces, el morir es visto en la actualidad como un evento y no como un proceso. Fíjense la diferencia. En las otras eras, en las últimas dos que vimos, en la primera había desconocimiento. En las últimas dos empieza a ser un proceso. Ahora, hoy en día, el tema de morir es la planificación de un evento. El tema de la preparación de la muerte es más un tema tocado por los adultos. Y por ejemplo, en Estados Unidos, el 95% de los adultos mayores viven en comunidades que se llaman colonias más 50 o más 60. Quiere decir que en una comunidad más 50, solo personas mayores de 50 años pueden vivir. En las comunidades más 60, únicamente personas de más 60 pueden vivir. ¿Por qué? Por el tipo de comunidad que es, ¿verdad? Para ellos resguardarse también. La mayoría, bueno, solo el 5% del adulto mayor vive en instituciones como asilos. Son muy independientes. La mayoría de estos adultos mayores no morirá en su hogar. El 25% morirá en su hogar, a pesar que el 70% desea
como deseo final morir en la paz de su hogar. Pero van a fallecer, el 45% de ellos van a fallecer en un hospital o institucionalizados, podríamos decir, porque por emergencias, que haya que trasladarlos a un hospital y fallezcan en un hospital, o por accidentes, ¿verdad? Golpes, caídas y las consecuencias de estos accidentes. El 23% de los adultos mayores en Estados Unidos fallece por problemas de salud, el resto fallece por edad. Y otra estadística dice que fue hecha sobre 4,000 personas que que fallecieron, 4,000 personas fallecieron, pero esta estadística dice que estas 4,000 personas, el 90% habían tenido una caída al menos un año antes de su muerte. ¿Qué quiere decir? Que a raíz de esa caída, ellos vieron el deterioro de su salud y su vida. Entonces vemos que en Estados Unidos hay un mejor manejo del dolor y el sufrimiento emocional, pero lo que más afecta a los adultos mayores es la pérdida de la autonomía. Por eso ellos viven en estas comunidades. Yo recuerdo que visitaba hace tal vez unos 6 años a una pareja de esposos misioneros en el estado de la Florida, que es con los que yo me convertí en capellán. Ellos tenían un instituto y ellos vivían en una comunidad de más 60. Ellos ahí tenían su propio, era una colonia muy cerrada, ¿verdad? Que tenía un único ingreso y una única salida. Pero ¿qué había en esa comunidad? Ellos tenían su apartamento, que era como una villa, digamos, dentro de un hotel, y ellos ahí podían cocinar, ellos estaban como en un hotel. Aparte, había un comedor comunitario, digamos, donde ellos pagaban, el costo era realmente bajo. Tenían amenidades, tenían terapias ocupacionales, ejercicios, salón de belleza, capilla, todo dentro de esta colonia. Seguridad, había un equipo médico, había paramédicos, había un segundo nivel y este segundo nivel le llamaban el área verde. Eran estas mismas personas que, digamos, tenían ahí como hogares de retiro, digámoslo de esta manera, pero hay una edad en la que ellos ya empezaban a perder más autonomía, principalmente por Alzheimer o algún golpe, y ellos ya eran trasladados al segundo nivel, en donde ya se les atendía, ¿verdad? Ok. Ay, yo creo que esta me hizo falta, fíjense, esta diapositiva, pero se las leo yo. Josephine es un adulto mayor del estado de la Florida. Él estaba internado en un hogar para adultos mayores y él escribió un anuncio en el Diario de la Nación, el diario del estado, perdón. Y él dice en este anuncio: estoy al borde, apenas puedo hablar, estoy destrozada por dentro y no sé ni cómo expresarlo. Ya abandoné todo lo que hacía, me voy. Ya no puedo orar como lo hacía. Recuerdo poco de eso, pero me dejo ir hacia lo que logro recordar. Aunque creo que estoy en el camino hacia la muerte, no sé qué hacer. Ni tan siquiera pudiera tirarme sobre la grama. No, si tan siquiera pudiera tirarme sobre la grama y rodar, pero no puedo. Y esta realidad me encierra. Ella es un adulto mayor, fue famosa por este anuncio, este pequeño anuncio que pagó en el diario, porque llamó mucho la atención de este sufrimiento por la pérdida de la autonomía. Que es parte, la pérdida de la autonomía, de el morir en esta época cosmopolitana. Ok, aquí dentro del resumen de la era cosmopolitana vemos
que durante todo el recorrido de estas 4 semanas encontramos que las personas mueren y en todos lados y a todas las edades. No se puede detener la muerte. La observación histórica importante aquí es que dentro de los diferentes periodos vemos cómo se ha intentado dominar a la muerte más que comprenderla. El estatus en las comunidades donde se promueve el tema de la muerte y la preparación integral, hay un estilo de vida más longevo. La salud pública no favorece la ideología de la muerte larga, sino promueve la preparación para el evento. También en salud pública está esta tendencia. Un estatus social medio, alto o alto tiende a promover la adecuada preparación para vivir y morir. Y la prevalencia de ciertas enfermedades que son asociadas a la vida urbana y las expectativas de vida promueven cierto nivel de ansiedad que se derivan en deterioro del sistema familiar y violencia. Ahora vemos otros índices diferentes, no solo muerte a través de la enfermedad. Y en la era cosmopolitana, los adultos mayores son un problema de salud pública. En Guatemala, por ejemplo, hay leyes de asistencia al adulto mayor, sí hay legislación, pero realmente se cumplen muy poco. Hay muchos adultos mayores dentro de los problemas dentro del salud. Vemos ahora esto de la expectativa de vida tan alta de las personas. El ser adulto mayor ha traído diferentes situaciones al sistema de salud y al sistema de infraestructura y social. Los casos COVID, los adultos, recuérdense, no eran prioridad dentro de cuando se estaban tratando y decían que iban a tener que decidir entre un adulto mayor de 80 años y un joven de 23 años, a quién se le brindaba la cama. Creo que eso fue un tema difícil que se trató en la época de COVID. El adulto mayor no era prioridad. El estigma sobre las enfermedades en general, hay mucho estigma. El morir se ha convertido en una prueba o un conjunto de pruebas. Y la religión ha cambiado. El enfoque y ese acompañamiento que la religión en algún momento daba ha cambiado. Y, por ejemplo, les cuento, hace unos meses yo acompañé a una familia porque ellos tuvieron lamentablemente el fallecimiento de su hijo, que era un migrante irregular, y él falleció en un evento que hubo en México. En una casa de seguridad mexicana hubo un incendio y él falleció en ese incendio. Y yo hablaba con la mamá. Cuando yo tuve la oportunidad de acompañarla cuando repatriaron el cuerpo. Y ella me decía, yo le empecé a preguntar cómo era su hijo, cómo era la relación con su hijo, cómo había sido él de chiquito y todo. Él me dijo, mira, él siempre fue malo, siempre fue malo. Mi esposo era alcohólico y era violento y me pegaba y yo sufrí mucho. Y mi hijo creció igual y desde pequeño se volvió un niño alcohólico y era violento y me pegaba y siempre fue malo. Cuando mi esposo murió, mi hijo se volvió más malo, me dijo todavía. ¿Y sabes qué? Me dijo, yo le pedí a Dios. Mi pastor me decía que Dios me podía librar de eso y yo le pedía a Dios que se lo llevara, que si él iba a ser así de malo, que se lo llevara para que yo pudiera vivir en paz. Porque yo no podía tener ropa, él me la vendía, no podía tener ollas, él las vendía, no podía tener animales, él los vendía para siempre seguir con el vicio. Y entonces él cambió
Un día me dijo, hace unos 8 años, él tuvo un accidente y de ese accidente se quebró su rodilla y entonces estuvo mucho tiempo en el hospital y se dio cuenta que ella, como que hubiera despertado, me dijo ella, se dio cuenta que él ahora era un adulto y que había crecido y él se miraba y como que no se reconocía porque había pasado alcoholizado todos esos años. Él se recordaba de él chiquito y de repente fue como salir de un trance y verse adulto golpeado con una rodilla fracturada en el hospital. Y al salir del hospital, me dijo ella, él se convirtió en cristiano y se volvió bueno. Me dijo, él era el mejor hijo. En mi comunidad lo extrañan mucho porque él se volvió el mejor, el más bueno, el mejor vecino, el mejor compañero. Nunca se casó, era soltero. Y entonces ella me decía, y ahora falleció, y era mi mejor hijo. Él se transformó y aquí viene la religión. Ella me dijo, ¿sabes qué es lo que a mí más me duele? Que nunca le dije a Dios que cancelara aquella oración donde yo le había pedido que él muriera. Se me olvidó de tan feliz que fui con mi hijo, de tan bueno que fue, que se me olvidó orar para decirle a Dios, mira Dios, ya no te lo lleves, ya es bueno, ya no me pega, ya no me hace sufrir. Ahí es donde vemos que la religión ya no es un referente para las nuevas líneas de pensamiento del cristianismo. Ya no es un referente porque la iglesia, principalmente la iglesia evangélica protestante, se ha alejado de este pensamiento de que las personas sufren. Y para el sufrimiento, ellos ven un escape, ya sea con oraciones como esta, o con otras acciones, ¿verdad? Que no es mi intención criticar a la iglesia, yo soy cristiana protestante, pero sí puedo ver yo que la iglesia hoy en día no es un referente para el acompañamiento en duelo, porque la iglesia, principalmente las líneas protestantes, tienen un pensamiento triunfalista en donde no existe la muerte, no existe la pérdida, no existe la pobreza, sino que todo es prosperidad, todo es ganancia, todo es salud. Y si no, no está de acuerdo a su doctrina. No generalizo, pero es la mayoría. ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá? ¿No? Ay, perdón, no tiene nombre, pero Fire Tablet dice. Soy yo, yo no sé por qué me está saliendo así, pero en fin, Y soy eres Margarita. la verdad. Sí, yo no sé qué me está pasando con el otro día era el nombre del teléfono. No te preocupes. Eh, Fíjese que yo también le quería añadir que en las iglesias, tanto la evangélica como la católica, también piden de las personas como que no sufran, como que el hecho de tener fe en una trascendencia, en otra vida, en que existe otra vida, en que van a estar mejor las personas, es como que a través de eso quisieran evitar que esa persona sufra, ¿verdad? Entonces, yo siento que la pérdida, y yo estoy segura que así es, el dolor es parte del proceso de esa pérdida. Y cuando un sacerdote católico, por ejemplo, regaña a las personas porque no tienen fe, porque están llorando, yo siento que se ha mezclado mucho una cosa con la otra y que no tiene nada que ver el dolor de la pérdida con la falta de fe o con la mucha fe, ¿verdad? Ujú. Exacto. Lo que vemos es una como magnificación, ¿verdad? De la fe. Lamentablemente, eso es contrario a lo que se requiere de nosotros
en el acompañamiento, por ejemplo, dentro de un hospital. Cuando yo empecé el proceso de una investigación, que es la base de estos diplomados, en el 2017, lo hice en el hospital Incán. Empecé a tocar puertas en el hospital Incán. Ay, ustedes. Yo soy persistente y ahí se probó mi persistencia. Yo estuve tal vez un mes apareciéndome todos los días al director y al subdirector del Incán, pidiéndoles que me permitieran ingresar a hacer una investigación como teóloga. Yo soy teóloga y soy socióloga, pero yo les pedía que me permitieran entrar. ¿Por qué creen que no me dejaron entrar en primera instancia a hacer la investigación? Y no fueron medidas de seguridad, conste. Fue por mi trasfondo religioso, por la teología. No, no puedo, no aceptamos aquí iglesias, yo no vengo de iglesias, soy teóloga. No, no, no aceptamos religiosos, yo no soy religiosa. No, no aceptamos. Y me dijeron no los 30 días, el mes completo. Yo iba todos los días. Me hice amiga de las secretarias para que no me echaran de las salas de espera casi. Y un día, miren ustedes, había una ventana y yo ya no me sentaba frente a la ventana, sino solo ponía la mitad de mi cuerpo, porque todos los días el doctor me mandaba a decir que no, ya no es el director, pero él me lo recuerdo y lo recuerdo con cariño, crean. Pero él me mandaba a decir, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Ok. Un día, él se enojó porque decía, ¿qué hace? Yo lo oí cuando dijo, ¿qué hace esa señora ahí? Todavía parada si yo ya le dije que no. Entonces salió la secretaria y me dice, ay, perdone, pero se dice el doctor que si él ya le dijo que no, ¿por qué sigue aquí? Dije, porque no me ha dicho por qué no, solo me dijo no, pero ahora necesito que me diga por qué no. Y cuando ingresé fue que me explicó que muchas veces personas que llegan en representación de alguna religión, lo que hacen es que confunden al paciente o desacreditan los diagnósticos o hacen que las personas duden de los diagnósticos o de los tratamientos y que por eso ellos preferían no tener a la religión involucrada para que no hubiera esa confusión en las personas. Así es que tiene razón, porque es muy difícil para el sistema de salud tener a una persona pues estable, digámoslo, dentro de un tratamiento para que llegue alguien con un pensamiento mágico religioso, magnificando una fe que existe, pero magnificándola de tal manera que la persona crea en un milagro, que yo soy testigo de que los milagros existen, pero aún así van de la mano también de procesos y de responsabilidad. Entonces él me decía, no, porque tenemos muchas personas que han abandonado tratamientos porque alguien vino y les dijo un verso bíblico y en base a ese verso bíblico cambiaron su pensamiento acerca del tratamiento. Yo sí creo en los milagros, yo sí creo en Dios, yo sí creo en el poder de este poder sanador que hay en Dios, pero lo creo de una forma integral y aunque he visto milagros y he sido parte de ellos, no suceden en el 100% de los casos. Sí, Margarita, levantaste tu mano. Sí, yo le quería comentar que una de las razones también por las que las visitas son muy restringidas en las áreas que son de cuidado intensivo es por eso también, porque normalmente el paciente está en un estado, pues obviamente muy grave y en algunos casos, mi papá era médico, como le comentaba el otro día, en algunos casos me decía él, es que fíjate, mi hija, que a veces por la misma desesperación del paciente y todo, que se quiere arrancar tubos y se quiere arrancar cosas,
se les tiene que restringir y pues se les pone en las manos algo que no los deje moverse mucho. Y cuando entra, los parientes quieren soltarlos y piensan que uno los está como torturando y en realidad es porque el paciente no permite el tratamiento porque no entiende y está en un estado muy, muy de desesperación, ¿verdad? Entonces también es el hecho de la religión y el hecho de que tenga muchas personas cerca cuando una persona está muy, muy mal, no es aconsejable porque aunque no sea en religión, sí puede llegar a estorbar en el sentido del tratamiento médico que está llevando, ¿verdad? Sí, es cierto. O a considerar que las prácticas son dañinas para la persona cuando es para protegerlo. A mi Exactamente. A mi tío lo tuvieron los 15 días que estuvo en el IX, desde el segundo uno que lo internaron, él estuvo, así como tú dices, Margarita, pues atado, realmente ese es el término, a la cama, a la orilla de la Sí, cama, porque él se así quiso es. escapar todo el tiempo. Hasta recuerdo que le decía a los vecinos de la sala, en la sala donde él estaba, habían 9 personas en total. Y yo recuerdo que le decía a su vecino del lado derecho, mira vos, vení y agarras duro la tela, ¿verdad? Y al otro le decía, porque ahí pues todos eran de cirugía maxilofacial por accidentes de moto. Mi tío era el único que no era accidente de moto porque él se cayó de unas gradas eléctricas. Y al otro le decía, mira vos, o sea, uno tenía el brazo derecho malo y le decía, agarra duro. Y el que tenía el brazo derecho bueno le decía, mira, corta. Y le daban, y buscaban como un cuchillo, ellos como para hacerle creer a mi tío que estaban cortando. Él se quiso escapar todo el tiempo y sí, como dices, Margarita, también es porque algunas prácticas parecen ofensivas para las personas cuando son necesarias, ¿verdad? Y es que es el sufrimiento, ¿verdad? Es ese dolor, es esa angustia de querer estar en otro lado, aunque el dolor se vaya con ellos, es el sufrimiento de que quisieran quitarse ese malestar, ¿verdad? Sí, exacto. Así es. Ok, vamos al nacimiento de la muerte vergonzosa. Y existen muchas ironías en la experiencia de la muerte cosmopolitana. Hoy en día que vemos un lazo muy grande de modernidad, de logros en salud pública, en tecnología y en expectativa de vida, la muerte o el hablar de la muerte se ha modificado de natural a algo lejano y negado. Morir es un tema que se ha vuelto tabú por los estigmas que hay en los conceptos cambiantes de los por qué de cada persona. El COVID, por ejemplo, yo recuerdo que las personas decían, no, pero fíjate que él lo que murió fue de gripe. Ay, no, es que fíjate que a él se le detonó el cáncer. O fíjate que no, él lo que le dio fue una falla renal. Las personas morían de COVID y sus familiares lo negaban porque había un estigma en la enfermedad. Yo me recuerdo que el primer contagiado, la primera familia, grupo familiar que vino a Guatemala contagiado, fueron unas personas, creo que era de San Marcos, y que casi les incendian la casa. El abuelo falleció, fue el primer fallecido por COVID en Guatemala, y al nieto que habían ido a España, creo que se habían ganado un sorteo en un viaje a ver un partido de fútbol, se contagiaron, vinieron, primero aislaron a todos los pasajeros del avión, el abuelito fallece a los 2, 3 días y empieza aquel terror y a perseguir a la familia, ¿verdad? Entonces, según Montfort, vivir ahora o vivir mucho en esta época es un factor que considera dentro de este tema, sí se considera dentro de este tema, pero en relación a costos y a un desgaste financiero que implica el vivir 100 años, cuando la expectativa de vida es de 75 años, las personas programan, por decirlo así, sus recursos
para esa expectativa de vida, pero ahora tenemos personas que viven muchísimos más años. Claro, gracias a Dios porque son seres amados, pero eso también ha traído diferentes situaciones. Entonces, hay un desgaste financiero, los costos son altos, porque no es solo cuidar a un adulto mayor, sino que es atenderlo y las personas que lo atienden y que saben hacerlo. Y por ejemplo, no sé si saben cuánto cuesta o cuánto cobra una enfermera de medio turno por cuidar a un adulto mayor. Aquí en Quetzaltenango son 200 quetzales por turno, si es de día, pero si es de noche son 300. Ok, 200 por turno. ¿Y los turnos de cuántas horas son? De 6 horas porque es de 7 a 13 horas. Ok, digamos 200 por 6 horas. Quiere decir que necesitamos 800 por día, ¿verdad? Porque son 4 turnos, porque no podemos dejar al adulto mayor solo. Es que en la noche empieza de 6 a 7. Oh, ya, Por ya, eso, ya, pero eso ya, ya, piden 100 en la noche y sería en el día, serían 400. ya. Eso es un 700 costo, sería en el día. es un costo alto. Sus honorarios son justos, claro, pero para la mayoría de la población es un costo alto. Las enfermeras para mí son la base del sistema de salud. Ustedes, yo en verdad tengo un amor especial por las enfermeras profesionales y auxiliares. Pero si alguien escucha al paciente, el 90% de los casos es la enfermera. La que lo escucha, la que lo entiende, la que sabe sus dolores, sus angustias, la que interpreta es la enfermera. Así es que mis respetos para las enfermeras y por supuesto que sus honorarios valen. Aquí en Guatemala yo tengo amigas enfermeras y tengo varias, mi mejor amiga es enfermera auxiliar y ella creo que cobra algo así como 4.500 por medio turno y de día, ¿verdad? O sea, es alto. Ahora vemos otro tipo de muerte y son muertes que importan más que las físicas. Por ejemplo, las pérdidas de estatus, una pérdida de estatus social, la descalificación pública, los deshabilitados, personas que son deshabilitadas por alguna enfermedad o accidente, las enfermedades contagiosas, los privados de la libertad, las redes sociales, ustedes, una persona que es bloqueada, miren este señor famoso Donald Trump, me fue bloqueado de una red social, fue una crisis, porque él quería sostener su vida social, su imagen social, claro, luego se le levantaron ese veto, pero fue, o sea, hay muertes, hay otros tipos de muerte. Ahora la muerte, ¿cómo ya está allá? Perdón. El mouse es un pétalo. Ok. Ahora la muerte no es solo vista como un hecho biológico, sino como hecho social desde el manejo de las redes sociales. Un ejemplo, estas personas, no sé si ustedes supieron, de Xelapan. Xelapan es una panadería aquí en Guatemala famosa. Y los hijos del dueño, ellos tuvieron una muerte social, su negocio. Ellos vieron crisis, meses de crisis, por lo menos 2 meses. Aparte sufrieron violencia, porque sus hijos envenenaron panes para matar perros. Claro, el tema de los perros, que ya no son perros, sino son jaurías en el área de Quetzaltenango, es grave. Yo creo que Glendy, tú eres de Shela, ¿verdad? Sí, así fue. Ok. Es un tema grave. Yo fui a Shela en el 2019. Ay, yo recuerdo que eran muchos perros en donde hay un problema social que ocasionado por los perros. Ok.
Pero estos personajes decidieron ayudar al sistema. La consecuencia fue que estos perros no eran callejeros, sino que tenían dueño. Y hubo protestas y hubo violencia. Y ellos sufrieron una muerte social, el desprestigio por esto que ellos habían hecho. O, por ejemplo, hay un cirujano muy famoso aquí en Guatemala que ahorita está preso, él igual privado de la libertad. La privación de la libertad también tiene que ver con la muerte social. ¿Por qué? Porque él, pues hay una situación, ¿verdad? Como una paciente que no se ha logrado esclarecer. Entonces, en la era cosmopolitana, la dimensión moral de morir empezó a ser vista de diferente manera. Ya no es solo morir bien para vivir bien, sino que se enfocó en vivir y que en su momento alguien gestione mi muerte. Ese es el enfoque de la era cosmopolitana. El doctor Irving Goffman es un sociólogo y él crea el concepto de muerte vergonzosa. Y él dice que una persona estigmatizada es una persona descalificada de la aceptación social. El estigma es la interpretación de la vergüenza. Es un sentimiento que dice Hoffman que es de rechazo cuando la persona por lo general se considera normal. ¿Se recuerdan? Les dije, recuerden este término de estigma. Hay muchas personas estigmatizadas. Por ejemplo, hay un estigma en las personas que viven en la zona 18. Porque se cree que en la zona 18 hay mucha violencia y que todos los que salen de la zona 18 son violentos. Hay un estigma en las personas que viven en la Limonada, por ejemplo, o en el Gallito. Pero son personas, muchas de ellas, no todas, claro, hay índices de zona roja, pero no todas las casas son parte de esa zona roja. Ahí hay personas que son estigmatizadas aun cuando ellas se consideran normales. Por ejemplo, conocí hace unos 20 años, un poquito más, cuando me volví al cristianismo, a una señora. Ustedes, era espléndida. Ustedes no se pueden imaginar, yo me reía, todavía sigue siendo mi amiga, pero me reía y lo gozaba con ella, mi época de iglesia. Pero ella tenía una situación. Ella era sexo servidora. Ella era una prostituta. Y miren ustedes, yo realmente gozaba andar con ella, hablar dentro de la iglesia. Pero las personas no la miraban a ella como yo la miraba, y mis amigas también, porque todavía somos amigas, somos un grupo de 4. La miraban como sexo servidora. Pero no la veían, no la lograban, por el estigma, ¿verdad? No la lograban ver como madre. Era una madre devota. Era una hija devota, ustedes. Tenía una mamá y la cuidaba, proveía para su hogar. Era excelente en su comunidad, excelente. Era caritativa, era dadora, voluntariosa, ayudaba en todo y todo le gustaba hacerlo rápido. Me recuerdo que nos pusimos de voluntarias a limpiar los baños y yo le decía, no es competencia, Martita, no es competencia, le decía, porque no, ella en un ratito limpiaba todo y nítido. Y en cambio yo, en lo que buscaba los guantes, ella ya me había ganado la carrera. Ella es una mujer sorprendente, pero las personas no miraban eso. Las personas miraban su profesión, su oficio. Pocas personas se dieron permiso de ver realmente la persona que era. El estigma no los permitía verlo. Ella, recuerdo que una vez tuvo un sueño y me dijo, fíjate, me dijo que
me vi cortando papel. Porque yo sí le decía, mira, deberías de conseguir otro medio de vida, otra profesión, porque la verdad que esto está grueso, pues un día ya no lo vas a poder hacer, le decía yo, o sea, realmente, un día lo vas a tener que detener. Y ella me dice, sí, pero no tengo otra cosa que hacer. Entonces, o cómo ganarme mi sustento. Y ella un día me dijo, fíjate que me soñé cortando papel. Saber qué será, le dije yo, ¿verdad? A los meses llegó la pastora a decir que iba a crear programas de educación dentro de la iglesia. Y dentro de eso, ella llevó a una maestra que nos enseñó a hacer piñatas. Y la Martita se volvió repilas ustedes en el curso para hacer las piñatas y ¡pim, fum, fan! En un ratito se armaba una piñata y le ponía colores y hacía figuras y hasta a mí creo que me hizo una vez en piñata. Con el tiempo ella transformó su oficio de sexo servidora a volverse fabricante de piñatas. Y hoy en día tiene una de las tiendas más grandes en el Parque Colón, creo que es donde venden piñatas. Fabricante de piñatas. Y no solo tiene su tienda, tiene bodegas. Y aparte que a ella es a la que le compran muchas de las piñatas que se distribuyen en el área. Así es que el estigma contra Martita no le permitió a las personas ver aquello que a nosotros sí se nos fue mostrado, porque no teníamos eso. Nosotros sí la vimos como mujer, como madre, como hija, como hermana dentro de la misma religión. Y esto es general, ustedes, pasó en la iglesia, pero esto es general. Esto es en todos lados, en la oficina, en la casa, en la colonia, en el barrio, en la comunidad, en todos lados. A mí me pasó en la iglesia, pero no quiere decir que sea la iglesia la que provoca esto. Pero el estigma le da a la persona una identidad que no es absoluta, no es su identidad absoluta, que no toma en cuenta sus múltiples roles o expresiones sociales. Solo es asociado a vergüenza, rechazo y, por supuesto, discriminación. Y las etiquetas son parte del estigma. Acá abajo yo les puse la Wendy y les cuento por qué. En el 2020, antes de que entrara COVID, yo fui asesora de un grupo de mujeres que tienen un programa de apoyo a mujeres con cáncer. Yo, por supuesto, ya tanatóloga, ¿verdad? Pero yo fui solamente a un evento y no pude conocer a todo el equipo, ni por supuesto a todas las señoras que ellas beneficiaban con sus programas. Pero poco a poco, pues yo daba clases acerca de los procesos de duelo dentro de este grupo. Y a las señoras, ¿verdad? Di algunas pláticas acerca de esto. La cosa es que, sin saberlo, ya había una etiqueta. Cuando ya nos permitieron reunirnos en el proceso este de COVID y que ya empezaron a bajar las medidas de bioseguridad, hubo un evento y estaban unas coordinadoras que yo no conocía personalmente. Pero entonces yo entré y cuando entré decían, ay vos, ni la mencionés. ¿A quién? Le decía otra, a la Wendy. Ay no vos, es que la Wendy aquí, es que la Wendy allá. Y dije, puchis, ¿quién será la pobre Wendy? Dije yo, porque ¿cómo hablan de ella? Entonces, como no me conocían en persona, porque todo había sido virtual y algunas cosas habían sido como teledirigidas, ¿verdad? No a través de la cámara. Yo me acerqué a la coordinadora y antes de decirle mi nombre le dije, mire, usted me dio una curiosidad. Sí, dígame, me dijo. Mire, perdone, le dije. ¿Quién es la Wendy? Le dije yo. Y la señorita me dijo, es que fíjese que hay una mujer que cómo nos habla de la muerte y de los duelos. Así le dije yo. Y de ella están hablando. No, 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 no es de ella. No, la licenciada no estamos hablando de ella. Entonces, ¿de quién están hablando? Le dije, de la muerte.
Es que para no mencionarla, ya no le dicen la muerte, sino la Wendy. O sea, ¿me entienden? La etiquetota, ¿verdad? Entonces, en ese grupo, yo sé que cuando mencionan a la Wendy, no soy yo soy la licenciada Wendy, ¿verdad? Sino que es esta etiqueta. Entonces, la muerte se ha vuelto una deshonra en los términos de los estimadores. Hoffman nos dice que también hay muchas personas que se resisten a la etiqueta de estigma y desarrollan estrategias para evitar ser victimizados en su área, en su entorno social y en su entorno moral. Entonces, él ve varias etapas dentro del proceso de estigmatización. Él ve varias etapas dentro del proceso de evitar la estigmatización, ¿verdad? Número 1, aprender, informarse, educarse del padecimiento o de lo que está pasando la persona. ¿Cómo podemos evitar el estigma? Aprendiendo, informando, educando. Número 2, observamos los temores de la sociedad en torno al tema, en torno a la enfermedad, en torno a la pérdida. Observamos. Número 3, desde nuestra posición de influencia, aprender a educar a las personas, a promover espacios de escucha activa, espacios de conversación activa, en donde los temas pueden ser el estilo de vida, el clima, que muchos nos van a llevar a esta raíz que es muchas veces el tema a las etiquetas, ¿verdad? El tema de las etiquetas. Y número 4, dice Hoffman, el respeto y la aceptación. Para él, estos 4 factores son importantísimos para poder trabajar con alguien estigmatizado o con temores reales sobre la muerte. Por ejemplo, y es mi pensamiento personal, yo no estoy a favor de que se crea que una persona que sufre un padecimiento como el cáncer deba de ser una guerrera o llamada un guerrero, una guerrera. Yo creo que esa es una etiqueta y es una etiqueta que pesa mucho sobre los hombros de las personas. Porque la lucha contra el cáncer no debe de estar en los hombros de quien lo padece, sino en los hombros de los gobernantes, de los legisladores, del equipo de salud, de la sociedad en conjunto, pero nunca debería de estar sobre los hombros de la persona que padece el cáncer o de la familia que padece el cáncer, porque es muy duro pensar que una guerrera pierde la batalla. Es una etiqueta muy pesada, porque los guerreros ganan, según la historia. Los guerreros triunfan, porque los que no triunfan no son guerreros, son perdedores. Entonces, esta etiqueta de la lucha, para mí es muy pesada para las personas que tienen un padecimiento crónico degenerativo y potencialmente mortal. Y también el ser guerreros, yo creo que es contrario a lo que nosotros buscamos como humanización y dignificación de la salud, que no debería de considerarse jamás a una persona que está en un proceso de enfermedad activo, que ella deba de, sobre todo lo que está pasando, tener que luchar y guerrear. Es mi pensamiento personal, pero no ofender a nadie. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, a mí me gusta mucho como él escribe y él dice que muchos mueren demasiado tarde, muchos mueren demasiado pronto, pero la realidad es que mueren en el momento justo.
Mis estimados, esta pregunta, ¿cuándo es el momento correcto de morir? ¿Cuándo estamos listos para presentarnos para el evento de morir? La experiencia de la muerte hoy en día se ha vuelto más privada, pero el reconocimiento social es público. También hay muertes públicas, pero que se viven y se sufren en privado, como lo que yo les mencionaba. Una persona privada de la libertad, una persona enferma, por ejemplo, de SIDA, su muerte es privada, pero la estigmatización es pública, la etiqueta es pública. Jorge Luis Santalla o Napoleón, también se le atribuye este pensamiento que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que el proceso durante este curso nos ha llevado a poder considerar el tema de la muerte o el conversar sobre la muerte con nuestra familia. ¿Por qué? O con nosotros mismos, a tener este diálogo interno. ¿Por qué? Porque vemos un recorrido en donde lo que encontramos es que las personas han actuado en desconocimiento, que las personas tenemos ahora más acceso a la información, pero esa rapidez en la información también se lleva esas intenciones. Hay muchas personas que hoy en día se preparan para el evento de morir. Eso es ser responsable. Usted contrata un terreno en un cementerio, usted contrata un servicio funerario, usted puede escoger su foto, su playlist, sus flores, su atuendo, a quienes quiere que lleguen, quienes no quieren que llegue. Eso es un tema de prenecesidad, pero es el evento de morir. Las personas hoy en día, no todas, pero un porcentaje se centra en el evento de morir. Y realmente todos los días, en algún momento se los dije, nos enfrentamos a que morimos a algo, todos los días. ¿Ve? Entonces, la intención de este curso, espero que se haya justificado al habernos visto 4 semanas. El recorrido es inmenso, podríamos seguir, a mí me encanta la historia, podríamos seguir considerando los diferentes aspectos y centrarnos más en nuestra cultura. Lamentablemente, no tengo tanto recurso literario ni estadísticas locales, apenas las estamos creando a través de la asociación, pero sí vemos que las culturas, sea cual sea, en esta época se cuestiona cada vez más el vivir más, el extender esta vida, el tener una vida socialmente aprobada más que moralmente aprobada. ¿Comentarios? ¿Algún comentario sobre la clase? Margarita, gracias. Fíjese, Wendy, que me dejó pensativa un momento en el hecho de que usted decía que se escogía el playlist y que se escogía la caja y el servicio y el lugar y etcétera, etcétera. No sé por qué me quedé con esa sensación de que eso es solo como decimos en buen chapín, del diente al labio, ¿verdad? Que realmente mi pregunta es, ese es el evento, como dice usted, pero ¿estamos preparados
para ese paso? Esa es mi pregunta, pues todos decimos, ah, sí, yo sí, me puedo morir, sí, si quieren caigo muerta ya, ¿verdad? Pero ¿es verdad eso? Esa es me queda ese cuestionamiento, ¿verdad? Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién gestiona sus redes sociales si fallecen hoy? ¿Perdón? ¿Quién gestionaría sus redes sociales si fallecen hoy? ¿Quién cierra el Face, el Instagram, el TikTok y todo lo que tengan? Ninguno. Yo tengo varias personas que han muerto y que las sigo viendo ahí, que si su foto y que si su perfil y que esto y que lo otro, y pienso yo si estas personas supieran que este amigo tiene 6 meses de muerto, ¿verdad? Ok. Solo ahí vemos que nos tenemos que preparar para eso. Porque es nuestra historia. Hay que memorabilizar las redes y hay opciones para lograrlo. Un ejemplo. ¿Quién tiene el password del teléfono? ¿Quién tiene el... Yo o sea, tenía ya. si yo pierdo mi libro de passwords. O sea, si hay, esto lo van a ver, ¿no han tenido clase con la doctora Claudia Moraga? No, ok. Si hay No. una tilde de más en el nombre o escriben mal su nombre ahorita y les cuesta ir a hacer un trámite, en el acta de defunción va a haber un problema. O sea, les estoy hablando ahora a lo profundo, mis herederos. ¿Quién va a decidir mi ropa? ¿Qué va a pasar con mi ropa? Ya conversamos estos temas en familia, no se conversan. A mí me cuesta. Yo aprovecho algunos flashes cada 1 de noviembre a ver qué dice mi familia, porque es cuando socialmente se acepta hablar de este tema. De ahí estoy chiflada. Pero hay muchos temas pequeños que parecen insignificantes que no, claro, nos estamos preparando para el evento, pero ¿cómo nos preparamos para morir? Les doy el secreto, vivir al máximo, amar, perdonar, pedir perdón, llamar, hacer esa llamada que decimos la voy a hacer y no la hago, mandar ese mensaje que decimos lo voy a mandar y no lo mando, contestar el correo electrónico que postergamos. Vivimos, o sea, morimos todos los días a algo, todos los días. Neuronas, células, cabello, tiempo, oportunidades, sueños, todos los días. Todos los días algo se transforma en nosotros. El reloj nunca se va a detener, no lo podemos detener. ¿Cómo morimos bien? Viviendo bien. ¿Quiere tirarse por paracaídas? Vaya. Hoy le dije, no, ayer le dije a quien administra la casa de cuidados compasivos, le dije, ay, vos, yo como quisiera unos mis chicharrones. Anda, cómetelos. No, que el colesterol, que no sé qué. Anda, cómetelos. Cómete uno, no te comas la libra. Y luego, no, es que no se puede comer uno solo un chicharrón, ¿verdad usted? Pero, ¿cómo morimos bien? Viviendo bien. ¿Cómo aprendemos a morir? Aprendiendo a vivir. La autora Kubler-Ross dijo, tu miedo a la vida, tu miedo a la muerte, tu miedo a la enfermedad no detiene a la muerte. Detiene tu vida. No sabe manejar bici y se sueña con el viento rozando su piel. Aprenda. Yo quisiera saltar en una cama elástica a ustedes, pero a mí me da miedo el trancazo. O sea, yo soy mala para el equilibrio, entonces me da miedo caerme. Pero si me ponen una malla en cama elástica, seguramente me voy a subir. Y veo personas que se tiran de unas cataratas y yo digo, ¡ah, qué chilero se ha de sentir! Si lo deseo, lo voy a hacer.
cómo morimos bien, viviendo bien. Y preparémonos para el evento. Preparémonos para el evento. Si no lo hacemos, si no nos preparamos para el evento, nuestra familia, que es lo que nosotros acompañamos a las personas a prepararse en la transición, les acompañamos a gestionar temas inconclusos, las conversaciones, los perdones, todo esto, ¿verdad? Es el proceso. Pero también les acompañamos a prepararse al evento porque la familia sufre. Hace unos días, fíjense, hace más o menos 15 días, no, como 10 días, me llamó mi mejor amigo. Se llama Manuel y me dice, la voz, mira, te quería pedir un favor. Quería un apoyo económico porque había fallecido su sobrino porque se le complicó, él tenía leucemia y se le complicó algo así como el dengue, no sé, una enfermedad así. Él falleció, el niño falleció, tenía 20 años, de joven. Y la familia no tenía los recursos, no a pesar que él estaba en una etapa avanzada del cáncer. No habían aceptado el proceso y no se habían preparado ni con el velatorio ni con el cementerio. Y entonces yo tengo muy buena relación con el cementerio del Campanario. Ellos son parte de nosotros, somos hermanos y tenemos muy buenas alianzas. Y yo llamé inmediatamente a Oscar, el que es encargado, el gerente del campanario, tiene una gerencia. Le digo, Oscarito, perdona, pasó esto con un gran amigo y no cuentan con recursos. No te preocupes, dame un momento, ahorita te llamo. Al minuto, 2 minutos me llamó y me dice, Wendy, vamos a darle el servicio al familiar de tu amigo, no va a tener que pagar casi nada, era algo así como 2,000 quetzales, ¿verdad? O sea, es una cosa simbólica y lo puede pagar en la cantidad de pagos que quiera. Se pudo haber dado 10 quetzales mensuales. Yo llamo a mi amigo, le digo, mira, te van a contactar. ¿Qué pasó ustedes? La familia estaba en shock. Mi amigo no pudo tomar decisiones porque no era él el padre del niño. Había papá y mamá, había abuelos. La mamá estaba en shock. La mamá no pudo entender lo que le estaban diciendo. No pudo. Se le habló 2 veces. Mi amigo intentó hablarle, era su prima. No lograron, no sé qué información tuvo ella. Además, ella hoy en día debe más de 60,000 quetzales porque firmó con señoriales y con un cementerio aquí en la ciudad porque no gestionó en ese momento la información, porque es muy difícil gestionar la información a última hora, aparte de que es muy costoso. El precio puede ser 3 y 4 veces más alto. Aparte de eso, que todo es como, le rento el espacio, ¿verdad? No le voy a vender el terreno, le rento el espacio. Y esa renta es como haberlo comprado. ¿Qué quiere decir? Que nos preparamos para morir viviendo al máximo y nos preparamos para el evento de morir siendo responsables y gestionando claves, decisiones, el terreno, la funeraria, la vestimenta. Eso es un evento. Es parte de este proceso, el alivianar el sufrimiento de quienes amamos. Claro, no es fácil. No es fácil. Yo le entregué, cuando yo estaba estudiando tanatología, yo le entregué a mi hermana mi foto. La foto donde yo me considero que he sido más feliz. Una foto para mí preciosa cuando decidí dejarme mi pelo blanco y la mitad era blanco y la mitad era negro. Negro tinte, ¿verdad? Y yo llegué con ella y le dije, tenés, para mi velorio. Dijo, estás loca. Esto te está volviendo loca. Luego,
escogí mi tacuche. Y escogí dos, son dos pachamas, una celeste de flores y una rosa de cuadritos. Y fui con mis dos paquetes y arriba dice tacuche de mi último viaje. Y se las entregué y le dije, escoge A o B. Y me dijo, para empezar, te voy a mandar con tacuche, yo no te voy a poner pachama. O sea, para empezar. Y estás loca, realmente te volviste loca. Tengo un amigo que compró su urna para ser cremado y me contó que el problema que se le hizo, que él le contó a su familia que había comprado su urna. Él es joven, él desea vivir, ama la vida, pero el haber dicho, deseo comprar mi urna y escogerla yo, lo puso en problemas. Y solo se está preparando para el evento. Así es que no es fácil, es como un grado avanzado que requiere de nosotros la vida. Pero les puedo asegurar que es muy satisfactorio el saber que no estoy 100% preparada para morir, que no espero la muerte, pero que creo que he ordenado mucho mi vida para que mi familia no sufra y que he cerrado aquellos círculos que habían estado inconclusos y que si me enojo, si me entristezco, si me frustro, si grito, a veces se me sale alguna cosa aquí como sapos, pero pido perdón, sé reflexionar, también sé dar perdón. O sea, eso es parte de morir, que no voy a dejar esta existencia con sufrimiento, ni quien se quede va a sufrir. Lo he hablado con mis papás y les he dicho, quiero ser la mejor hija, porque si ustedes se van antes, yo quiero estar satisfecha de que los amé y los cuidé. Pero si yo me voy antes, quiero que ustedes sepan que fui una buena hija. Y eso solo se construye, mis estimados compañeros, solo se construye todos los días, siendo el mejor ciudadano, el mejor hermano, la mejor madre, la mejor hija. Y no se logra si no vamos de la mano del perdón, de la autocompasión y de la automisericordia. No se logra. Tenemos que vivir mucho. Me Comentarios. Me encantó todo lo que acaba de decir Wendy. Gracias. Gracias, Margarita, a ustedes. Gracias, Mariel. Buenas noches. No pongo la cámara porque no estoy muy No te bien, preocupes. pero comentando lo que usted estaba diciendo, hace poco con mi esposo vimos una película. No recuerdo realmente el nombre de la película, era alemana, pero lo que más me llamó la atención de lo que estaba usted contando ahorita del evento es de que la señora padecía de cáncer y ella hace un funeral, pero en torno a una celebración como de carnaval. Y el tema de la película era de que ella decía de que todo el mundo, el día del evento, era como que para ella, en la película, era como que todos iban a disfrutar de todo lo que ella estaba dejando preparado, menos ella, que todos los tributos y todas las cosas eran para ella, pero que ella no lo iba a disfrutar. Entonces hacen esta fiesta, se disfrazan porque ella pide que todo el mundo se disfrace de tiempo de época y los hijos y toda la gente le dice las cosas que sienten y piensan por ella y ella se los agradece porque pues dice que está en vida todavía para que le digan lo que piensan, aunque ella cuando ya esté en el día del evento de su muerte, pues ya no esté allí, pero ya se lo lleva con ella. Entonces me pareció y me impactó mucho porque digo yo, nunca me había puesto a pensar en eso. No organiza mucho
pero el que menos está presente en cierta manera en el evento es uno. Sí, sí, Mariel. Hace unos días vi un video de un economista y él es un gurú de la economía y ya es grande y él dice, lo primero que yo le digo a mis clientes es que ya son adultos, le dice, ¿cuánto tienes ahorrado? Y ellos le dan la cifra y dice, gástate el 85% de aquí hasta que fallezcas. Y si no te lo gastaste, no cumpliste con disfrutar tu vida. No juntes para otros, dice, gózalos tú. Entonces, el 85% a vaciar las cuentas. Pero no ahorita, hasta dentro de unos años, todavía estamos todos bien chavos. Gracias, Mariel, gracias a todos. Para mí es en verdad, creo que de todo lo que hago, tuve un maestro que una vez me dijo que de las satisfacciones más grandes que él tenía en su vida era la docencia. Y siempre le he dado la razón y amo mucho que él haya dicho eso, porque cada vez que me acerco a algún grupo, me doy cuenta de que realmente hay mucha satisfacción en poder conversar con ustedes en 4 sesiones, pero que son magníficas. Es que muchísimas gracias por sus aportes, todos somos maestros. Yo me llevo en verdad muchísima gratitud y espero verlos en la certificación. Yo dirijo las 12, creo que 10 de las 12 sesiones que son en el proceso de certificación, así es que espero volvérmelos a encontrar por ahí o en el evento de la graduación. Mil gracias, Wendy. Ha sido Gracias. lo máximo esta clase. Gracias. Muchísimas gracias, Renata. Gracias, Gracias, Wendy. a todos. Gracias, Wendy. Wendy. Gracias, Me ha Wendy. dejado pensando mucho. Y por favor, vivan, muchis, vivan, manden el mensaje. Llamen a esa persona. Miren, nadie les va a decir, bloqueen al que ya no quieren ver, bloqueenlo. Ya. Fuera del Face, del Instagram y del TikTok. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches a todas. Descansen. Gracias, Wendy. Gracias. Wendy. Bendiciones. Gracias.